Gracias a todos los que hoy nos acompañan. Bienvenidos a nuestra reunión de la Iglesia de Cristo en Tampico. Bienvenidos a nuestro capítulo 5 de nuestra serie de predicación bíblica sobre la roca. Acompáñame, oremos para que Dios bendiga este tiempo. Gracias, Señor Todopoderoso, por permitirnos hoy estar reunidos de manera virtual. A mis hermanos, a mí, a los amigos que nos acompañan, a nuestros familiares. Oramos, Dios, por todos y cada uno de nosotros, para que tú, Señor, en este tiempo nos permitas conocerte. Dios, que nos permitas experimentar, Señor, ese conocimiento, ese gozo, Señor, de saber, Señor, que tu palabra nos ayuda, nos instruye y nos ayuda sobre todo, Señor, a crecer más a tu imagen. Señor, bendice este tiempo, quédate con las familias, Dios, de las personas que están enfermas, Dios. Quédate, por favor, con toda esta situación por la cual estamos enfrentando. Te pido, Dios, nos des mucha sabiduría, que quedes, Señor, en control de esta situación que está sucediendo a nuestro alrededor. Te pido, Dios, nos cuides, nos protejas, nos ayudes a ser muy sabios, Señor, sobre las decisiones que tenemos que tomar día con día. Señor, te oro, Dios, para que te quedes en control de esta clase. En Jesús te oro y te agradezco todo. Amén. Nuevamente bienvenidos. Es muy especial poder estar reunidos el día de hoy y de verdad me anima muchísimo el poder ver que estamos en la expectativa, que estamos soñando mucho por el reino de Dios, que estamos reunidos, que podemos estar animándonos unos a otros. Bien, hagamos un pequeño recuento de nuestro capítulo anterior. Vayamos ahí al capítulo anterior a hacer un repaso. Y la Biblia, encontramos en la Biblia, y lo que es parte de lo que estudiamos la semana anterior, es que no podemos ser discípulos de Jesús y no crecer espiritualmente. Es como una incongruencia. El discípulo de Jesús siempre está imitando y siempre tiene esa actitud de crecer, de ser más como Él. Y esta es una lucha de todos los días. Ser miembros del nuevo pacto implica tener la ley de Dios escrita en nuestro corazón, permitiéndonos vivir una vida cada vez más santa. Ese nuevo pacto hoy que Dios ha hecho a nosotros nos permite poder disfrutar de sus bendiciones, poder disfrutar de todas sus promesas. Pero su palabra ahora sí que a nosotros nos corresponde poder atesorarla en nuestro corazón para que nosotros podamos ser cada día más y más santos. Una vez que nos hemos acercado a Jesús, una vez que construimos nuestras vidas sobre la roca, somos también piedras vivas con las cuales Dios está edificando una casa espiritual para ofrecer sacrificios que Dios acepta por medio de Jesús. Dios nos llama a tener una comunión con Él. Y cuando verdaderamente estamos unidos a Él, cuando tenemos una relación profunda y sincera con Él, Dios nos da la oportunidad de poder ser parte fundamental de su templo. Somos también esas piedras vivas que Dios quiere utilizar para que su cuerpo sea construido de forma poderosa. La fe de los tesalonicenses nos motiva a hacer obras de fe. Trabajos motivados por el amor, eran constantes en su esperanza en Jesús, en proclamar el Evangelio, en servir al Dios verdadero y en esperar el regreso de Cristo. Podemos ver una iglesia viva, ferviente, apasionada, fervorosa, en su deseo de servir a Dios, en su deseo de hacer buenas obras, en su deseo de evangelizar, aún de esperar ansiosos su venida. Estaban preparados, siendo un ejemplo para todos los vecinos a su alrededor. Macedonia y Acaya. Recuerda un poquito todo lo que estuvimos hablando la semana anterior. Hoy, a pesar de las dificultades, debemos seguir animándonos unos a otros a seguir creciendo espiritualmente, sin importar el sufrimiento que pudiéramos estar enfrentando día con día. Hoy pasamos momentos difíciles, de pruebas, de sufrimiento y de mucho dolor en el mundo. Hoy el mundo está clamando a Dios. La iglesia no puede quedarse detenida. La iglesia debe ser una iglesia viva, amorosa, compasiva, llena de misericordia y del amor de Cristo. Y hoy nosotros estamos llamados a transmitir al mundo a través de nuestras relaciones quién es Dios y el gran amor que tiene para nosotros.
Hoy estudiaremos el capítulo 5 titulado La iglesia que crece. Vamos a leer Efesios 4, versículos del 11 al 12. La Biblia dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Hoy hablaremos de una manera más profunda acerca de la madurez cristiana y sobre todo cómo podemos alcanzarla. Hay quienes creen que el crecer como cristianos es un asunto completamente privado y que solamente se trata de la persona y Dios. Estoy de acuerdo, pero de acuerdo a la Escritura, los cristianos crecemos más bien conforme edificamos y somos edificados por otros miembros del cuerpo de Cristo. La Escritura nos enseña que la forma de alcanzar esa madurez cristiana solamente puede ser posible a través o mediante la iglesia. Vamos a estudiar un poco más acerca de esta escritura. Vamos a adentrarnos un poco más en el contexto para entender precisamente cómo un miembro de la iglesia, un discípulo, una persona que no tiene una relación con Dios, es necesario que conozca a Dios. Amigo que hoy nos acompañas, mi invitación es a conocer las escrituras para que veas o poder ayudarte a comprender por qué es necesario que formemos parte del cuerpo de Cristo. No podemos ser esos llaneros solitarios que nos alimentamos de nuestras propias ideas o nuestras formas de pensar, etc. Creo que es tan indispensable y necesario, conforme a la voluntad de Dios, que nosotros podamos crecer espiritualmente como personas, como individuos, como sociedad, ayudados por medio de la iglesia. Vamos a estudiar Efesios 4 del 11 al 16 y vamos a quedarnos y detenernos en esos versículos. Nuevamente, versículo 11: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. En primer lugar, vamos a irnos al principio, el versículo 11. La Biblia dice: Él mismo constituyó. ¿A quién se refiere? Obviamente se refiere a Jesús. Él mismo, está hablando de Jesús. Jesús es quien constituyó esta estructura de liderazgo. Lo que vamos a leer a continuación de cómo la iglesia debería dirigirse no es una idea humana, no es una ocurrencia de los hombres. Fue Jesús quien determinó que así fuera. Él es el dueño de la iglesia y Él dice cómo debe de ser. Y si Él dice que así debe de ser, no hay que cambiar nada. No hay por qué rebelarnos contra ese modelo que Dios ya ha marcado. Esto viene de Jesús y es algo que necesitamos entender. El liderazgo en la iglesia es idea de Jesús, no de otros hombres. Ahora, ¿cuál es el liderazgo de acuerdo a Jesús? ¿Cuáles son los roles de liderazgo o los dones de servicio dentro de la iglesia? En primer lugar, tenemos a los apóstoles. La palabra apóstoles viene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. En este caso se refiere a un comisionado, a alguien que es un embajador de Cristo, con poderes milagrosos. No cualquiera puede ser un llamado apóstol. Había dos cualidades en la Biblia, dos cualidades bíblicas para ser llamado apóstol. Y hoy nadie que esté vivo las puede cubrir. Hechos 1, versículo 21 al 25 dice la Biblia: Por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros.
Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Y los discípulos hicieron como un consenso y estaban buscando a alguien que cumpliera con esos requisitos. Eran dos: uno que pudiera, que fuera un testigo de la resurrección, y dos, que uno de aquellos que los acompañaba todo el tiempo que Jesús vivió entre nosotros, dice, desde que Juan bautizaba hasta que Jesús fue llevado al cielo. Entonces, obviamente, hoy en día no podemos cumplir nosotros con ese requisito. Es un rol bíblico que creemos que expiró. Tuvo un propósito y gracias a ellos tenemos el Nuevo Testamento, pero es un rol bíblico que hoy en día ya no existe. Bien, vamos a continuar. ¿Qué más dice la Biblia? También están los profetas. La palabra del griego profetes, uno que predice o inspirado. En el Antiguo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubo profetas. En la iglesia primitiva hubo profetas. Hechos 11:27 dice: por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Ellos podían dar un mensaje profético de parte de Dios y decir prácticamente lo que podía suceder en el futuro. Eso es muy complicado de lograr el día de hoy. Realmente poca gente podría ser un profeta, pero quien lo dice, la mayoría de las veces tiene malas intenciones o llega a ser una persona fraudulenta. Es decir, que hoy en día lo hagan personas verídicas y de forma sincera y que hablen de parte de Dios es muy difícil. Ellos revelaban muchos de estos mensajes que todavía no estaban escritos, y era la forma en cómo Dios estaba alimentando espiritualmente a su pueblo para comunicar su mensaje a la iglesia. Hoy tenemos la palabra de Dios revelada y completa. Ya no es necesario que un profeta nos revele más acerca de la voluntad de Dios, porque ya tenemos su palabra revelada, y por lo tanto nosotros creemos que también ese rol ha expirado. ¿Qué más tenemos? Evangelistas. Esta palabra que viene del griego evangelistes, proclamador del evangelio. Hechos 11:27 dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Felipe era un evangelista. Un evangelista tenía la misión de motivar a la iglesia, de ir hacia adelante, de dirigir, de tener ese liderazgo, de dar visión, de inspirar al evangelio, de salvar a muchas personas. Hablar de este rol es hablar de alguien que estaba completamente involucrado con este trabajo. ¿Qué más tenemos como roles de liderazgo? Tenemos también pastores. La palabra del griego poimen, que significa pastor. Literalmente, un pastor. Dice Juan 21, 16 al 17, Jesús está hablando con Pedro y le dice: y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Sin duda es una responsabilidad dentro de la iglesia de cuidar al rebaño, de cuidar a las ovejas. Los pastores que después también fueron conocidos como ancianos o diáconos, también tenían la función de cuidar a la congregación, de cuidarlos, de atender sus necesidades, y también ¿qué era lo que hacía un pastor cuando llegaba un lobo? Cuando llegaba algo que amenazaba al rebaño, obviamente lo echaba a volar, lo echaba a patadas, se enfrentaba con animales, con los lobos, para poder salvar al rebaño.
Entonces, un pastor debe tener un carácter amoroso, sí, para cuidar a la iglesia, pero también un carácter firme y sólido para cuidar y defender a la iglesia. Así que, por último, también tenemos a los maestros, del griego didáscalos, instructor, doctor o maestro. La iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Pablo era un gran maestro en el Nuevo Testamento. Sin duda, Pablo estuvo, podemos ver gran parte en el Nuevo Testamento de Pablo como un gran instructor, como un gran maestro. Su función principal era instruir en la palabra de Dios. Y algo interesante es que cada rol replica una parte del carácter de Jesús. Por ejemplo, un pastor o un anciano nos habla del carácter de Jesús como un cuidador, como alguien que está al pendiente de las necesidades de su pueblo. Jesús no era solamente como un ministro de escritorio, sino era alguien que estaba en el campo, hablaba con la gente, era cercano con la gente que lo rodeaba. Jesús se hacía su amigo. ¿Qué más? El evangelista. Vemos en Jesús el carácter del líder, del visionario, de aquel que movía a la iglesia, que movía a los discípulos. También obviamente lo vemos como Jesús el maestro. Así era como mucha gente lo conocía, como el maestro, porque enseñaba como quien tenía autoridad. Sin duda, Jesús nos da una gran muestra de liderazgo, y por algo es la cabeza de la iglesia. Así que vamos a continuar, versículo 12. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, etcétera, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Creo que aquí es bien importante destacar el por qué. ¿Cuál era el objetivo de tener una estructura de liderazgo? Dice: a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La gran responsabilidad del liderazgo en la iglesia hoy en día sigue siendo la de capacitar. Vamos a ver otras versiones. Dice la Biblia textual: a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio. Dios habla hoy, dice: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. Obviamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces así es como Jesús ha establecido estos roles para que la iglesia pueda ser edificada. Jesús mismo, que es la roca, ha determinado quiénes son los constructores para que su cuerpo pueda seguir construyéndose. Hoy en día sigue siendo la misma responsabilidad en los líderes de la iglesia: capacitar, adiestrar, preparar a los creyentes para que aprendan a servir a Dios de la manera más apropiada, y así la iglesia pueda ser edificada y pueda crecer. Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a la iglesia, para que el día de mañana la iglesia pueda servir en el ministerio, y así podamos en conjunto poder edificar el cuerpo de Cristo. Cristo ha dejado este equipo a la iglesia para que enseñaran, para que entrenaran, para equipar a la iglesia, para que el cuerpo sea capaz de contribuir en el cuerpo, en el crecimiento del cuerpo. Entonces, esta es una visión muy distinta a otras visiones que hemos aprendido o conocido en el mundo religioso o aún en el mismo cristianismo. No es que los pocos líderes hagan la mayoría del servicio, mientras la mayoría de los creyentes hacen poco o nada. Esta visión que nos da Jesús no se trata de que los líderes sean los únicos responsables de la construcción del edificio, que es la iglesia, mientras que la mayoría puede tomar una actitud arrogante o de indiferencia a la tarea del cuerpo de Cristo. Entonces, los líderes son entrenadores para que nosotros podamos servir a Dios. Por eso dice Hebreos 16: procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Obviamente se refiere al liderazgo. A la iglesia nos hace un llamado a hacer de alguna manera
no hacerles el trabajo difícil a los líderes. Si yo no agarro bien esa visión bíblica de liderazgo y me pongo en un plan en donde en lugar de aportar, obstaculizo, o en lugar de participar, doy conflicto, me pongo en una situación complicada, pues no estoy contribuyendo al crecimiento de la iglesia. Pero si yo me dejo persuadir, enseñar, aconsejar, si dejo que me den rumbo a mi vida, colaboro para que toda la iglesia se levante. Hermanos, muchas veces no permitimos tomar una dirección, no recibimos la ayuda o no tomamos los consejos y nos ponemos en una actitud como rebeldes. Algunos tenemos ese espíritu como anarquista, que todo el tiempo estamos en contra de la autoridad. No, ¿y tú por qué eres el líder? Eres el problema de mi... eres el principal problema de mi vida. Y quieras, no, son cosas que yo he escuchado. Pero eso no es correcto. No es algo bíblico. Si vamos a contribuir al crecimiento de la iglesia, debemos contribuir. Obviamente, el liderazgo debe ser bíblico. Pero tú y yo debemos de contribuir. La iglesia sana es aquella donde el liderazgo realmente hace su función de capacitar, de adiestrar y de entrenar, y el resto de los creyentes se dejan persuadir. En cambio, una iglesia que está enferma podría ser donde pocos hacen mucho y muchos hacen poco. ¿Y qué? ¿Cuál es el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el objetivo de que todo el cuerpo funcione? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cuál es el propósito del liderazgo y del trabajo de la iglesia en conjunto? Bueno, vamos a ver en el versículo 13. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El objetivo de edificar el cuerpo es que todo el cuerpo sea maduro en Cristo. Pablo describe esta madurez o este crecimiento en dos términos. El primero, Pablo lo describe para que podamos estar unidos en la fe y en el conocimiento de Cristo, es decir, en lo que creemos y en lo que predicamos. Debemos tener esa unidad doctrinalmente. Y número 2, alcanzar la plenitud. Dice la Escritura, la humanidad perfecta conforme a la plena estatura de Cristo, es decir, conforme a la madurez de Cristo. Creo que hoy es necesario preguntarnos nuevamente, ¿es importante para mí el crecimiento en el conocimiento de Cristo? ¿Es importante para mí que sea enseñado a través de la palabra de Dios? ¿Qué prioridad yo le doy en mi vida a la enseñanza? Pregúntate, ¿estoy asistiendo a las reuniones de la iglesia aunque en este momento sean de manera virtual? ¿Estoy escuchando las clases o estoy aislado? ¿Qué está sucediendo en mi vida espiritual? Hoy no podemos reunirnos físicamente, pero la pregunta es, ¿estoy haciendo un esfuerzo por conectarme con la iglesia, con los medios posibles, para escuchar la enseñanza acerca de Jesús? Recuerda que de eso depende nuestro crecimiento. Si somos cristianos solitarios o llaneros solitarios y creemos que así vamos a crecer espiritualmente, estamos en un grave error. Y tal vez estamos expuestos a un grave peligro espiritual. ¿Por qué? El versículo 14 dice la Biblia, así ya no seremos zarandeados como niños por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Cuando estamos conectados con la iglesia, llegamos a ser sanos y llegamos a tener una estabilidad doctrinalmente para resistir las falsas enseñanzas. Pablo advierte acerca de las falsas enseñanzas como una amenaza a la salud de la iglesia. Observa
que esa falsa enseñanza no siempre es obvia. Significa que busca trastornar a la iglesia a través de la astucia y artimañas. Es engañosa, es muy sutil. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Debemos estar siempre alertas con esta parte. Satanás, recuérdalo, es como un león rugiente. Satanás está ahí esperando a devorar a la presa más débil. Cuando no estamos fuertes en el conocimiento de Dios, cuando estamos apartados del cuerpo, somos esos niños inmaduros. Estamos expuestos al peligro de ser engañados fácilmente por el diablo. Quiero mencionarte algunas muestras de inmadurez. Por ejemplo, cuando fácilmente somos atrapados por nuevas ideas, por libros o por otro tipo de enseñanzas que no vengan de parte de Dios y su palabra. Una muestra de inmadurez es cuando nos emocionamos fácilmente por personalidades con cierto carisma y nos dejamos llevar. Una muestra de inmadurez es cuando llegamos a conclusiones drásticas tan pronto cuando llegan las dificultades. Perdemos la cabeza y no sabemos qué decisiones tomar. Una muestra de inmadurez es cuando fácilmente somos influenciados por otros. Somos arrastrados como las olas. ¿Te acuerdas de ese capítulo 1 en el cual estudiamos que qué importante es construir sobre la roca, precisamente para que cuando vengan esas olas, esos vientos, no seamos zarandeados? Madurez es hablar de construir y ser firmes y de mantenernos fieles a la palabra de Dios. Qué importante es que podamos siempre estar en la expectativa de construir nuestras vidas en Jesús, en su palabra. Una muestra de inmadurez es cuando tenemos la tendencia de creer más en nuestras emociones que en la palabra de Dios o en la verdad. Somos tan emocionales que nos dejamos llevar por ese tipo de emociones y dejamos de respetar la voluntad de Dios. Una muestra de inmadurez es cuando rápidamente nos desanimamos, cuando las emociones no siempre están alineadas con la verdad. Y así sucesivamente nuestra fe se viene al suelo. Por eso Pablo exhorta a los efesios a enfrentar la amenaza de la falsa enseñanza hablando la verdad en amor, dice el versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Eso significa que cada discípulo, cada cristiano está llamado a resistir la falsa doctrina, pero también a promover la sana doctrina. ¿Cómo? Hablando la verdad a los otros. La verdad es que muchas veces nos duele. La verdad nos duele. No nos gusta que nos digan nuestras verdades. Nos incomoda. El mensaje del Evangelio, dice la Escritura, que viene a juzgar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Muchas veces no nos gusta o no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Algo que necesitamos entender es por qué es tan importante que haya alguien detrás que nos esté diciendo: hermano, perdona. Hermano, ama a la iglesia. Hermano, trata mejor a tu esposa. Hermano, no trates mal a tus hijos. A veces lo tomamos a mal y decimos: ya vienen a meterse en mi vida. Ay, estos discipuladores tan hostigosos, tan molestos. Ya me va a decir, ya me va a preguntar. Y nos aislamos. Nos cuesta tanto trabajo el escuchar la verdad. No entendemos que todo esto nos lleva a poder formar en nuestra vida solidez, madurez, crecimiento. Dios quiere transformarnos, Dios quiere ayudarnos, y ese es el trabajo del liderazgo, ese es el trabajo del discípulo discipulador, de poder llevar a tus hermanos a Cristo. Muchas veces nos cuesta tanto trabajo por nuestra naturaleza. No entendemos que todo esto, este trabajo, nos lleva a formar una iglesia más sólida, más firme, más unida.
Cuando la verdad nos es revelada con amor, como dice la Escritura, sin duda es mucho más sencillo que podamos asimilar nuestros errores. Por eso dice la Escritura, vivan la verdad con amor. Es mucho más sencillo que cuando nos es revelada la verdad a nuestra vida, podamos asimilar nuestros errores. Es mucho más sencillo que podamos comprender el por qué Dios espera que cambiemos. Porque hay un porqué. Dios quiere salvarnos y por eso espera de nosotros una transformación, un cambio radical. Y al crecer nosotros en ese conocimiento, en ese entendimiento del por qué es necesario ser transformados, cada vez nos vamos acercando más a la madurez a la cual estamos llamados a llegar. Dice la Escritura, esa madurez es conforme a la estatura de Cristo. Nos damos cuenta, el estándar o la medida es muy alta. Dios pone como reto el poder llegar a ser más como Jesús. Pero la pregunta es, ¿de qué manera crece el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es posible llegar a la estatura de Cristo? Versículo 16. Dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. ¿Qué nos enseña Pablo en esta Escritura? Conforme cada ligamento, es decir, cada miembro, se mantiene unido al cuerpo, el cuerpo crece. Cada miembro es un ligamento que sostiene y que ajusta al cuerpo. Si no existieran ligamentos, todo el cuerpo estaría flácido, sin fuerza, no podría levantarse, no podría caminar. Obviamente, y por lo que estamos estudiando en todo el contexto, Pablo se refiere a los ligamentos, a ese papel especial que hacen los pastores, evangelistas y maestros para equipar al cuerpo. Pero también se refiere al servicio que el cuerpo hace para crecer. El liderazgo lo capacita y ahora el cuerpo lo hace. Entonces el cuerpo crece conforme cada parte funciona apropiadamente. El crecimiento solamente es posible gracias a Dios y gracias a la iglesia. Solos no podemos. Necesitamos de alguien que esté ahí con nosotros hombro a hombro peleando la buena batalla. Necesitamos ayudarnos unos a otros como la Biblia nos lo enseña. En consecuencia, de alguna manera, cada cristiano, cada discípulo debe estar dispuesto, comprometido a enseñar también la Biblia a otros, a enseñar la verdad, a ayudar a sus hermanos a poder defenderse del enemigo. La Biblia dice que así es como el cuerpo crece en todo aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la naturaleza del crecimiento cristiano? Vamos a ir a las conclusiones. La Biblia nos dice lo que hoy aprendimos en el versículo 11 y 12. La tarea de los pastores y maestros es equipar a los cristianos para ayudarles a ayudar a otros a crecer. Esa es la principal tarea del liderazgo, equipar. Darle las herramientas necesarias al cuerpo para que también ellos puedan crecer. ¿Qué más estudiamos el día de hoy? Versículos 13 y 14. El crecimiento cristiano significa crecimiento en el conocimiento de Cristo. No trata solamente de llenar un lugar, no de poder entender la palabra de Dios. ¿Por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué hoy entramos y escuchamos una clase? Sin duda todo esto tiene un gran propósito y el propósito es que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos ser cada vez más como Cristo. Hablar la verdad en amor es el medio a través del cual debemos ayudar a otros a crecer, sin duda. Nuestra expectativa es que podamos crecer de una manera efectiva y la mejor manera de crecer de esa manera es a través del amor. Por último, el crecimiento cristiano es profundamente colectivo. Cada miembro del cuerpo contribuye al crecimiento de la iglesia.
apartados del cuerpo no podemos crecer. Es imposible. Eso no está dentro de los planes de Dios. Y para eso Dios ha puesto a la iglesia, ha puesto al liderazgo, para que también nosotros podamos aprender y conocerle mejor y podamos crecer espiritualmente. Lo cual significa que cada miembro del cuerpo debería ayudar a otros y ser ayudado por otros a crecer. Al final de cuentas, no podemos estar o formar parte del cuerpo si no estamos dando nuestro servicio, si cada ligamento no está haciendo su función. Cuando nosotros, cada uno, cumplimos con nuestra responsabilidad, ayudamos al cuerpo a crecer, el cuerpo junto crece, y más si hay trabajo en equipo. Individualmente no podemos llegar a esa estatura de Cristo. Entonces, este pasaje confronta a ese llanero solitario, haciéndole estallar la idea de que uno puede crecer mejor como cristiano por sí mismo. Este pasaje nos abre los ojos y nos enseña que todos crecemos en Cristo como miembros de un cuerpo. Es indispensable la iglesia para que podamos crecer. El cristiano solitario no solo se pierde la manera en que Dios quiere que crezca, sino que desobedece también el llamado de Dios a edificar a otros en la iglesia a través de las relaciones del compromiso y la responsabilidad. Un compromiso a edificar el cuerpo de Cristo obviamente implica que nosotros deberíamos entender el ministerio como algo que cada miembro de la iglesia está llamado a hacer. No solamente los pastores, los evangelistas y los maestros, sino que es una responsabilidad en conjunto, es una tarea que todos estamos llamados a hacer. Un compromiso a edificar el cuerpo de Cristo implica que cada uno debemos de darnos a nosotros mismos como esas ofrendas vivas, como lo estudiamos la semana pasada, y de una manera gozosa entregarnos a la iglesia en el trabajo de poder llevarnos a la madurez espiritual unos a otros. Ese es un trabajo que es constante, que es día con día. Un compromiso para edificar el cuerpo de Cristo implica, de hecho, que nuestras finanzas sean usadas no solo para proveernos a nosotros mismos, sino también para contribuir al avance del Evangelio, para contribuir en el avance del reino de Dios. Y sin duda es una parte que muchas veces nos cuesta trabajo, el poder ofrendar, el estar dispuestos a contribuir para el avance del Evangelio a través de nuestras ofrendas. Sin duda, un gran compromiso para edificar el cuerpo de Cristo implica de manera muy práctica que podamos programar intencionalmente en nuestras agendas esos tiempos de conversaciones espirituales, programar tiempos de oración con otros discípulos, programar tiempos de discipulado para edificar al cuerpo de Cristo, hablando la verdad en amor. Es tan importante que nosotros podamos reunirnos regularmente con el pueblo de Dios. Hoy realmente no lo podemos hacer por cuestiones políticas. Deberíamos más bien pensar en nuestros corazones si realmente yo estoy trabajando para estar unido al cuerpo, si yo me estoy involucrando en la vida de mis hermanos. Sin duda es una gran responsabilidad que podamos asistir a las reuniones de la iglesia, ya sean físicas o virtuales, como una oportunidad también para adorar a Dios, para ser edificados en la fe, para servir a otros a ser edificados en el conocimiento de Cristo. En la práctica esto significa asistir a la iglesia con una visión de ir a servir. Yo vengo a la iglesia porque voy a servir a los demás. Puedes ayudar, involucrarte con lo que haga falta por hacer. Tal vez los domingos en la mañana. Puedes saludar a las personas que visitan a la iglesia, conocerlas, tal vez presentarlas con alguien con quien puedan conectar bien. Puedes conocer más a los miembros de la iglesia que quizás casi siempre se mantienen al margen de la iglesia o de la vida de la iglesia. Puedes también acercarte después del sermón con una reflexión de ánimo sobre el pasaje de la escritura que aprendimos ese día o que se expuso esa mañana, y sin duda puedes animar a muchos hermanos. Este tipo de actividades son las que deben realizarse en las reuniones y de hecho durante toda la semana.
Hoy no podemos salir de casa, pero tenemos la oportunidad y el privilegio de poder hacer llamadas y de preguntar, hermano, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte? Quisiera orar por ti, quisiera orar contigo. Vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a hacer un devocional, vamos a ayudarnos unos a otros en la verdad, vamos a crecer en el conocimiento de Cristo. Anímate. Escucha las reuniones, conéctate, haz un esfuerzo, requiere de un corazón dispuesto a crecer. Si nosotros estamos solitarios o estamos aislados, nos vamos a quedar de cierta manera en una mediocridad y no vamos a crecer en el Espíritu de Dios. Entonces, Dios nos llama a poder poner nuestros corazones el día de hoy, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. No estemos cómodos, sino que seamos una iglesia viva, una iglesia activa, como lo estudiamos la semana pasada, y que podamos crecer en amor, que podamos edificarnos y que podamos sin duda llegar a la estatura de Cristo. Qué animante es lo que hoy escuchamos de parte de Dios. Creo que es tan importante que cada uno de nosotros hagamos una reflexión personal y que podamos poner en práctica todo lo que hoy hemos aprendido a través de esta clase. Creo que Dios ha sido muy bueno. Era lo que hoy quería compartirte. Sin duda es un gran reto para cada uno de nosotros. Dios tiene planes increíbles, hermano. No te desanimes, no pierdas tu fe, sigue esforzándote y sigue poniendo tu esperanza en la roca. Recuerda que cuando nosotros ponemos nuestra vida sobre la roca, aun y cuando vengan las dificultades más complicadas en la vida, como la que hoy estamos viviendo de manera inédita, Dios en su bondad, Dios en su amor, no va a permitir que nuestras vidas, que están edificadas sobre la roca, sean destruidas. Nos vamos a mantener firmes, confiados en nuestra fe en Cristo Jesús. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por estar hoy aquí en la transmisión, en la reunión. Yo sé que muchos de ustedes hacen un gran esfuerzo, algunos no tienen internet y que pues tienen que poner saldo para poder escuchar las clases. Aprecio muchísimo eso, hermano, de verdad. Yo sé el sacrificio que esto implica, yo sé que tal vez implica para ti un gasto más. Sé que algunos de ustedes no tienen trabajos y de verdad Dios ve nuestro corazón, Dios bendice cuánto nosotros estamos queriendo crecer. No te quedes aislado. Busca la iglesia, busca a tus hermanos y Dios te va a bendecir de una forma extraordinaria. Así que esta es la clase del día de hoy. No quiero despedirme sin antes recordarte los anuncios. El próximo domingo tenemos nuestra reunión a las 11 de la mañana y vamos a continuar con esta serie. Puedes conectarte a través de YouTube, amigo que hoy nos acompañas. Visita nuestro canal, ahí tenemos todas las clases. Hermanos, si te has perdido alguna, entra al canal de YouTube Iglesia de Cristo en Tampico, suscríbete, pon las notificaciones para que puedas recibir mensajes cada vez que nosotros subimos contenido, para que estés al corriente. Amigo que hoy nos acompañas, si te gustaría estudiar la Biblia, conocer más de Dios, quisieras acercarte más a la iglesia, escríbenos a través de nuestra cuenta oficial de Facebook, Iglesia de Cristo en Tampico. Ahí estamos para servirte, contáctanos. Claro que nosotros estamos con la mejor disposición de poder ayudarte. Gracias a todos los que hoy nos acompañan, gracias a todos los hermanos, gracias a nuestra familia por siempre estar ahí apoyándonos. Aprecio muchísimo su gran corazón de hoy poder estar conectados. Que a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias. Nos vemos.